de Dios. Como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro Hermón. Gracias damos a nuestro Dios, siempre y muy especialmente por el Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él es el Verbo, Él es la acción, Él es el poder, Él es la bendición de la palabra de Dios. Antes que Moisés muriera, hermano y hermana, Dios le dijo a Moisés: tú vas a morir. Pero esa generación, esa gente que va a pasar del otro lado del Jordán, va a fornicar, se va a ir tras dioses ajenos y se va a encender mi furor, me voy a enojar y los voy a castigar. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Pero antes de que mueras, vas a escribir este cántico. Si usted lee el versículo 19 del capítulo anterior, Dios le dice: ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Dios sabía la infidelidad de esta nación después de atravesar el Jordán. Pero Dios le dice a Moisés: hay que escribir este cántico, escriban este cántico y se lo van a enseñar al pueblo de Israel. Este cántico va a dar testimonio, este cántico será un testigo contra los hijos de Israel. En el versículo 11, hermano y hermana, la palabra de Dios dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así como el cuidado del águila cuando extiende sus alas y lleva sobre su hombro o sobre sus plumas a sus polluelos, dile a Israel que así los tomé yo a ellos. Solo le voy a mostrar, hermano, solo le voy a mostrar lo que Dios quiso darle a entender a Israel. Éxodo capítulo 19 y su versículo es el versículo 4. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Luego vamos a volver a Deuteronomio. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Así como el águila, hermano, que excita su nidada. Pero primero vamos a pensar un momento en el cuidado del Señor
para tomar a Israel sobre alas de águilas. Oiga, hermano, pero ¿a qué se refería Moisés o Dios especialmente cuando le dice a Israel que como el águila que lleva sus polluelos sobre sus plumas, así tuve cuidado de ellos? Dios extendió, hermano y hermana, oiga, la palabra de Dios dice en Deuteronomio, en el capítulo 26, versículo 8, mejor miremos, y le decía, luego vamos a volver aquí, capítulo 26, versículo 8, ¿a qué se refería cuando Dios dice que extendió sus alas como águilas y los llevó, los encaminó hacia él? Capítulo 26, versículo 8, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Así como el águila que lleva a sus pollos dice aquí, así como el águila lleva a sus polluelos sobre sus plumas, la palabra dice que el cuidado de Dios para Israel fue extender su brazo, hermano, extendió sus brazos y los tomó, oiga, hermano, los toma con sus manos y tiene ese fiel cuidado de sacarnos de la esclavitud de Egipto y llevarlo a una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde Israel comió miel de la peña, donde Israel comió de lo mejor del trigo, hermano. El Padre, oiga, el Padre es considerado como una águila que tuvo ese cuidado, porque los polluelos, hermano y hermana, ahora vamos a pensar en esa palabra, como el águila que excita su mirada. ¿Qué es excitar, hermano? Aquí la palabra dice que el águila excita su mirada. Excitar significa provocar o estimular un sentimiento, en otro caso una pasión. Pero la palabra dice que el águila excita su mirada. ¿Cómo lo hace? ¿O qué pretende el águila? Los polluelos están allí en el nido. El águila comienza a revolotear, a volar en círculo sobre su nido, tratando de hacer incitar, tratando de provocar a los polluelos el deseo de volar y valerse por sí mismo. Fíjese, hermano, trata, pero como apenas son polluelos, son pollos, sabe que no puede, pero solo los provoca, solo les hace sentir el deseo de volar, fíjese, hermano. Cuando el águila revolotea, le decía, trata de incitar, trata de despertar, trata el águila de hacer que sus polluelos sientan el deseo de ascender, de subir, de volar, hermano y hermana, pero le decía, sabe que son pollos, que todavía sus plumas no están capacitadas y aún su fuerza no está capacitada para soportar el viento. Los toma sobre sus plumas y los lleva hasta allá arriba. Los lleva hasta allá arriba, fíjese, hermano. Dios para Israel fue como una águila que extendió sus brazos y los tomó, porque era el comienzo, apenas habían salido de Egipto, era el principio, hermano, de una vida muy diferente. En Egipto estaban oprimidos, castigados, estaban afligidos, desesperados, pero Dios los toma como un águila y los lleva, fíjese, hermano, a un lugar, a una tierra que fluye leche y miel.
Pero le decía, como el águila que excita su mirada, cuando trata de revolotear y vuela en círculos sobre su nido, trata de incitar, de hacer provocar o despertar el deseo de subir, de volar, fíjese, hermano. Llega el tiempo cuando estos polluelos llegan a ser una águila capacitada para ascender, para volar, hermano. Pero ahora quiero explicarle algo. También cada creyente es considerado como una águila. Todo verdadero creyente, verdadero convertido, es considerado como una águila que en su comienzo, que en su principio, en su conversión, apenas trata el Señor de hacerle sentir el deseo de servir, de trabajar, de buscar, de seguir al Señor. Solo trata por su espíritu, y hermano, trata por su espíritu de hacer despertar el deseo de seguir al Señor en su comienzo, en su principio. Pero llega el tiempo, hermano, cuando estos aguiluchos ya comienzan a crecer sus alas, sus plumas se hacen más grandes, su fuerza se aumenta y aumentada su fuerza puede alzar vuelo, fíjese, hermano, porque ya fue provocada, incitada por la madre que lo invita a subir y a sentir esa experiencia de estar volando, fíjese, hermano. La palabra de Dios dice, estaba mirando en el libro de Job, capítulo 39, versículo 27 en adelante, hay una pregunta que dice ahí: ¿se remonta el águila por tu mandamiento? ¿Pone ella su nido en la peña? Es una pregunta, hermano. El lugar, la habitación del águila no es abajo, hermano. El águila no es como el avestruz. El avestruz dice que coloca sus huevos sobre la superficie de la tierra. No le importa que venga una bestia a devorar, a destruir sus huevos. Espera, ahí sí que a la voluntad de Dios nace aquel avestruz polluelo, porque lo abandona, lo deja sobre la tierra. El águila, hermano y hermana, no tiene esa cualidad. La habitación del águila es la peña, porque en la peña, la palabra dice que en la peña el águila puede chupar miel, en la peña también puede brotar aceite, hermano. La habitación de todo verdadero creyente, su refugio, su casa, es el Señor, hermano. Él es la peña, Él es la roca. Por ejemplo, aquí en el versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Esa roca inconmovible de los siglos es el Señor, hermano. Y la habitación, la morada, su casa del águila, no es aquí en la superficie de la tierra, sobre la tierra, es en la peña. Oiga, hermano, hasta allá es su casa, su habitación. Cuando el águila, oiga, cuando los polluelos crecen y ya están capacitados para volar, su pico se pone agudo y también sus garras comienzan a crecer, a afilarse, oiga, y ya están capacitados para volar, para alzar vuelo, para soportar el viento contrario, oiga, hermano, y ya están capacitados para cazar. Estaba viendo ahí una información que el águila llega a medir hasta 60 centímetros, oiga. 60 centímetros, una aproximación de 70 años vive el águila. Pero estaba pensando, hermano, oiga, le decía, cada creyente verdadero es considerado también como un águila.
Un águila que el Señor invita a volar, a subir hasta la peña, hasta su morada, hasta su casa, hasta allá en la peña. Pero oiga, hermano, le decía hoy, cuando el águila ya está capacitada, sube y baja, va a cazar y regresa, llega a la peña. Hay momentos, oiga, hermano, hay momentos, estaba pensando en la vida del águila. Sus alas llegan a ser abatidas por el viento. Hay vientos que vienen contrarios al águila y vienen a golpear en sus plumas y hasta deteriorarlas, fíjese, hermano. El águila tiene problemas cuando sus plumas se empiezan a deteriorar. Sus plumas se empiezan a deteriorar, tal vez por el tiempo, por la vejez, o por el viento contrario que llega a abatir esas alas, esas plumas. Tiene dificultad para subir. Estaba pensando, hermano, hay vientos que vienen a golpear en la vida del creyente. Usted oía en parte algunos en el segundo mensaje. Me quedé pensando cuando la palabra de Dios dice en el libro de Job, capítulo 1, versículo 19. Dice que vino un viento que vino a soplar la casa donde estaban los hijos de Job, a azotar las columnas de la casa, y esa casa cayó sobre los hijos, hermano. Murieron los 10 hijos de Job. Hay vientos que vienen a golpear la vida del creyente, que como el águila, sus alas, sus plumas especialmente, se deterioran, fíjese, hermano, y ya tiene problemas, ya tiene dificultad para alzar vuelo. Y otras veces por causa de la vejez se van envejeciendo sus plumas, fíjese, hermano. Pero hay una razón y quiero mostrarle lo que la palabra de Dios dice. Miremos, veamos Miqueas capítulo 1, versículo 16. Oiga lo que el Señor le dijo a Israel, pero vamos a sacar este consejo para nosotros. Todos son considerados como un águila. ¿Saber cuántos hermanos tienen tanta fuerza, tanta capacidad para alzar vuelo, para subir al templo del Señor, a la casa del Señor, en oración, buscándole al Señor? Pero algunos ya tienen problemas. Los vientos han soplado a su vida, están deteriorando sus alas, sus plumas, ya tienen dificultad para subir a ese monte santo, a esa roca inconmovible de los siglos. Miremos Miqueas capítulo 1, versículo 16. Oiga este consejo: ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila. Detengámonos ahí, tiene una coma. El consejo que Dios le da a Israel, oiga, es este: ráete y trasquílate con los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila. Yo estaba pensando, me llamó la atención, comencé a investigar en cuanto a las clases de águilas. Hay una diversidad de especies en cuanto a las águilas, hermano. Hay una águila que se llama calva, fíjese, pero no porque esté calva, no, sino le han colocado su nombre porque su cabeza es de color blanco, oiga, hermano. Una águila que se llama calva, pero no es porque que no tenga plumas y esté calva, no, hermano. Aquí el consejo de Dios para Israel fue: hazte calva como el águila, ráete, rasúrate, córtate o arráncate como el águila, así. El águila, hermano, le decía, tiene un problema: por el viento o por la edad, sus plumas se envejecen o se deterioran por el viento. Hay una decisión que tiene que tomar el águila: o querer sobrevivir o disponerse a morir, oiga, hermano, porque ya no puede cazar, sus garras se encorvan, ya no puede tomar la presa, su pico se encorva, ya no puede matar fácilmente a su presa. Tiene que tomar una decisión: subir hasta allá arriba, hasta esa peña, hasta allá arriba,
tomar una decisión, quitarse, oiga hermano, quitarse las plumas, hacerse calva, oiga hermano, quitarse las plumas y esperar en Dios, que Dios haga que esas plumas que Él mismo se ha quitado, como dice la palabra, ráete, quítate, hazte calva como el águila. El águila se quita las plumas, oiga hermano, se las quita y se queda esperando hasta que Dios haga que le nazcan nuevas plumas y nuevo pico y nuevas garras para comenzar otra vez a emprender el vuelo. Hazte calva como el águila, ráete. Algunos problemas que vienen a la vida, le decía, como viento, vienen a azotar las plumas o las alas, y el creyente tiene dificultad para subir a la casa de Dios, al templo del Señor. Oye hermano, ya se fijó usted que cuando el creyente está fortalecido, está fuerte, 1, 2, 3 horas, lo siente como poco tiempo ante el Señor de rodillas. El creyente que está debilitado, cuando usted y yo estamos pasando una debilidad por los vientos que vienen a soplar a nuestra vida, hermano, vamos de rodillas. 5 minutos sentimos que se nos alargó como si fuera 1 hora. 5 minutos se nos acaban las palabras y comenzamos a repetir la que acabamos de decir, y 5 minutos sentimos que es mucho tiempo, estamos debilitados, hermano. No podemos alzar vuelo. El problema puede que esté en algunos vientos que golpearon, que azotaron y deterioraron esas plumas, pero hay otra razón. Aquí la palabra dice, ráete y hazte calva como el águila. Hebreos capítulo 12, es el consejo del Señor, hermano y hermana. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oigan, algunas veces hay pecados que nos evitan subir a la peña, hermano. Ya nuestra fuerza no es la misma. Ya la fuerza, la capacidad ha menguado, ha bajado. Le decía, una de las razones es porque el viento ha soplado, ¿sabe cuántos y cuántas hermanas están atravesando momentos difíciles? Ya no tienen la capacidad, la fuerza para subir al Señor, llevar su carga al Señor. Ya no, la fuerza se ha acabado, la fuerza se ha terminado, la capacidad espiritual ha menguado, ha bajado. Oiga, ¿qué le pasó a Elías? Elías, una mujer lo amenazó, hermano, una mujer. ¿Se recuerda usted de aquel hombre Abimelech? Una mujer tiró una piedra de molino, le golpeó la cabeza y estaba agonizando, pero dijo a su escudero, mátame para que no digan que una mujer me mató. Una mujer lo amenazó y Elías llegó al punto de decir, quítame la vida, basta ya, oh Jehová, yo no soy mejor que mis padres. Hay hermanos, oiga, que por el viento que ha soplado, sus alas, sus plumas se han deteriorado y desean morirse. A ver cuántos hermanos por este lado han deseado la muerte a consecuencia de problemas, de dificultades que como viento han golpeado a su vida, hermano. Hermano, hay una razón, le decía, o puede ser que los vientos hayan deteriorado hasta esas alas, esas plumas, o pueda, oiga, hay otra razón, pueda que haya algún pecado que nos estorbe, oiga, hermano. Aquí la palabra dice, ráete, trasquílate, hazte calva como el águila. El águila toma su decisión, o se muere o sobrevive otros años, pero tiene que tomar esa decisión de quitarse las plumas y esperar que Dios le dé nuevas plumas y nuevo pico y nuevas garras, hermano y hermana. Le decía, una de las razones también es el pecado. Hay pecados de muerte, oiga hermano, hay pecados de muerte. Hay pecados que también la palabra dice que son faltas
Hay faltas que usted y yo cometemos, pecados, hermano. A mí me llamó la atención lo que el siervo del Señor, que ya descansa con el Señor, nuestro hermano don Carlos Ventú, siempre nos aconsejaba. ¿Sabe qué decía él? El consejo, decía, el consejo para ustedes, decía, me recuerdo cuando nos daba clase a los jóvenes, decía el hermano, el consejo para ustedes es este, decía, cuando ustedes cometan una falta, conscientemente que cometieron una falta, vayan inmediatamente al Señor y díganle al Señor, Señor, perdóname, soy consciente que te ofendí, falté, pequé, pero perdóname, Señor. Porque si ustedes, decía el hermano, si ustedes no le piden al Señor perdón, esa falta está ahí. No se ha puesto a cuentas con el Señor, comete otra falta, esa falta se coloca sobre aquella y así sucesivamente se va agravando hasta que llega el fracaso a la vida, decía el hermano. Con toda razón lo decía, fíjese hermano. La palabra dice, hazte calva como el águila. Hermano, tiene fuerza para emprender su vuelo y llegar a esa peña donde está la miel que endulza la vida. Tiene fuerza, hermana, tiene capacidad, su fortaleza está como al principio, como cuando usted oraba 1 hora, 2 horas, como cuando alguien la humillaba. Usted decía, más le hicieron a mi Señor, y yo por qué me voy a quedar. Hermana, ahora por qué con una mirada se está quedando, significa que su fuerza ha bajado. No puede emprender vuelo. 2 razones, o por los vientos, los problemas, las dificultades, o por algún pecado. Hermano y hermana, la palabra dice, hazte calva como el águila. Quítate esa carga, ese sobrepeso, para que tengas libertad para volar y llegar a ese monte santo y llegar a esa peña donde está lo mejor del trigo, esa peña que fluye miel, esa peña que endulza la vida. Cuando el creyente atraviesa un tiempo difícil donde tiene que llorar, oiga hermano, no importa su tiempo. Va a pensar usted que solo los recién convertidos lloran, y qué va a hacer. Hay ancianos que se les ha encontrado llorando, fíjese hermano, hombres que en realidad han tenido que sobrellevar la carga del pueblo, los han hallado llorando, fíjese hermano. Para llorar no necesita el creyente, oiga, ser un tierno, puede ser un hombre maduro, pero llega el viento a la vida, hermano, a deteriorar esas plumas que evitan subir al monte. ¿Por qué hay hermanos que dicen, ya no puedo, ya no se puede, es por demás, es inútil, ya no se puede? Sus plumas se están deteriorando, o ya se deterioraron, oiga hermano. Pero vamos a terminar este mensaje. Miren lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Salmo 103, versículo 4 y 5. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermano, lleve sus cargas al Señor. Hay problemas, hay dificultades en su vida, vientos que han venido a soplar a su vida. Hermano, vaya al Señor. Porque le decía, cuando el hermano estaba explicando las luchas que vienen a la vida, de la vida de Moisés, me vino a la mente, oiga, y eso lo sabe usted, eso lo ha oído usted, hermana. ¿Se recuerda usted de aquel hombre, Martín Lutero? Un hombre que llegó a conocer la verdad, aunque sus principios eran diferentes, aunque su comienzo, su fe había sido formado en una doctrina diferente. Sin embargo, cuando él se dio cuenta de la verdad, comenzó a practicarla, a sostenerla y a defenderla, pero las amenazas que llegaron a su vida de una vez lo desanimaron. Ya no leía, ya no oraba, ya no evangelizaba,
ya no se oía una palabra de Dios en su boca. Oiga, la mujer, gracias a Dios, cuando una mujer es verdadera, ayuda idónea, vela por el cuidado de su esposo espiritualmente y aún material. La mujer de Martín Lutero se vistió de luto. Cuando Martín Lutero lo ve, ya ve que en otros países, aquí el que quiera vestirse de negro lo hace, bien hermano, pero en otros países, hasta que llegue el luto en la vida, se visten de negro, en Israel especialmente. Martín se queda viendo a su esposa y dice: ¿quién ha muerto? ¿Por qué estás de luto? Aquella mujer le dice: ha muerto Jesús. ¿Cómo va a morir mi Señor? Él vive por los siglos. Ha muerto para ti. No oras, ya no lees, ya no evangelizas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Oye, hermano, ya no hay fuerza para alzar vuelo y llegar a ese monte santo, a ese monte de la provisión, a esa peña donde fluye esa miel que endulza la amargura del creyente en esta tierra, hermano y hermana. Que el Señor nos ayude. La palabra dice: los que esperan en Dios, Dios los va a saciar y van a ser renovadas sus fuerzas. Van a tener un nuevo vigor, nuevas plumas para alzar vuelo y llegar a esa casa de Dios, a ese monte.